primer encuentro de formación presencial, que también es como una novedad luego del retorno de la pandemia, porque no hemos retomado estos espacios, han seguido siendo en la virtualidad. Y bueno, hoy nos encuentra con un tema que tiene que ver con la evaluación, que era un tema que cuando hicimos un relevamiento en el primer cuatrimestre de qué temas estaban siendo más problemáticos o teníamos que empezar a tratar de fortalecer estos espacios de discusión y de repensar nuevas herramientas y también espacios para compartir y debatir qué vienen haciendo distintas asignaturas, cuáles son las estrategias que se están tomando. Entendiendo el desafío post pandemia que nos está implicando a todos y a todas, a los estudiantes también, a los docentes, en este recomodo, en este volver a... pensamos que la receta era volver al 2019 y nos encontramos con otra realidad, que la pandemia nos desarmó, desestructuró muchas cuestiones y en eso nos estamos preguntando todavía cómo continuar, y en ese continuar nos parecía clave retomar este tema que salió como una demanda por parte del cuerpo docente en el marco de las encuestas, que es el tema de la evaluación. Hay muchas preguntas en torno a la evaluación. Hoy vamos a abordar una que tiene que ver con el diseño de las evaluaciones multiopción, particularmente porque tenemos una invitada que digamos, justo logramos coincidir en las fechas, así que bueno, hoy nos va a acompañar Shirley. Pero bueno, eso, agradecerles este espacio. Nosotros no queremos terminar el año sin poder empezar a abordar este tema. Se viene un taller próximamente para cerrar el año que tiene que ver con el rol docente y los desafíos de la pandemia. Nosotros hicimos una encuesta respecto a estudiantes, que contestaron bastantes estudiantes, 1200, donde ellos pudieran hacer una valoración también del retorno, de cómo están viviendo en clases híbridas, clases presenciales, el recomodo, ese rearmado de agenda, y queremos compartirles los resultados de esa encuesta. Ayer hicimos un encuentro con esos estudiantes, con estudiantes que se llamó Estudiantes Andan Diciendo, que les presentamos ellos los resultados de la encuesta, les dijimos estos son los resultados, queremos que ustedes también nos den más información y pusimos algunas consignas respecto del aprender, como para que ellos sumaran otra información al resultado de la encuesta. Queremos trabajar esos resultados con ustedes, así que seguramente ya va a haber una fecha de un taller de cierre de fin de año, que va a estar más vinculado a los desafíos del 2023, los desafíos para repensar las clases, para repensarnos como docentes, y nosotros desde ese espacio de la gestión y junto con Luis venimos programando una serie de actividades de formación, para poder acompañar este proceso que sabemos que está siendo difícil para ustedes también, así que bueno, muchas gracias por estar acá. La voy a presentar a Shirley. Shirley Méndez Fernández es licenciada en Biología Humana, Convertir en Aprendizaje, doctoranda en Química de Orientación y Educación. Su título de tesis está vinculado a las relaciones entre el rendimiento de los estudiantes de la Facultad de Química y factores motivacionales relacionados con el aprendizaje. Es asistente de la Unidad Académica de Educación en Química, Orientación en la Formación Didáctico-Pedagógica. En el marco de este cargo está participando en actividades de enseñanza de grado y formación de docentes universitarios. Dictado de curso, organización de actividades de formación, asesoramiento en aspectos didácticos y evaluación docente. En las actividades de investigación, relacionadas con aspectos vinculados a la psicología de la educación. Así que te agradecemos, Shirley, viene a visitarnos desde Uruguay, así que te vamos a aprovechar. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Les voy a contar más o menos qué es lo que hacemos primero en Facultad de Química, en la unidad de educación, y después nos metemos en las pruebas de múltiple opción. ¿Les parece? Interrúmpanme todas las veces que quieran, ¿sí? Bueno, la unidad académica de educación química está integrada por Alejandro Amaya, que es doctor en química y es el encargado de la unidad. Después estoy yo, que como dijo Mara, soy licenciada en Biología Humana. Silvana Flequia, que es profesora de química, especialista en entornos digitales. Y luego está Noelia Pagliaro, químico farmacéutica, especialista en calidad. Y los demás son todos docentes de química. Edgar y Matías. Marcela es antropóloga con una maestría en ciencias cognitivas. Martina es estudiante avanzada de psicología. Micaela es estudiante avanzada de Facultad de Química y Victoria Mariño también.
Bueno, todo este grupete trabajamos en la UNADEC, que fue fundada en el año 98 por el Consejo de Facultad de Química, y nos encargamos de actividades de formación docente, evaluación docente, seguimiento de planes de estudio, análisis estadístico de bases de datos y, bueno, y líneas de investigación. Tenemos trayectorias estudiantiles, constructos motivacionales relacionados con el aprendizaje, enseñanza y aprendizaje en la virtualidad. Como formación docente hacemos un ciclo de charlas muy parecido a esta actividad de hoy. Invitamos a distintas personas que trabajan. Generalmente ponemos un tópico en el año y sobre ese tópico tenemos invitados. En el 2020 eran presenciales, en el 2020 pasaron a la virtualidad y las mantenemos virtuales porque resulta más fácil la asistencia de los docentes a esas actividades virtuales. Y tenemos cursos de formación docente que tenemos de todo, virtuales, presenciales, híbridos. Y la evaluación docente que hacemos es una evaluación integral donde está la opinión del estudiante, la autoevaluación del docente, la opinión del referente y de los pares. Y una observación metodológica de clase que la hacemos nosotros desde la unidad. Y tenemos aparte actividades compartidas con la Secretaría de Apoyo al Estudiante, que desde el año 2013 también es parte de la UNADEC. Los cursos que brindamos, diseño y análisis de pruebas de múltiple opción, creo que actualmente de los cursos vigentes es el más antiguo. Es un curso que lo hemos brindado no solo para Facultad de Química, sino para Ingeniería, Arquitectura, para el área social y artística. Construcción de banco de ítems. Este curso surgió durante la pandemia como una necesidad que nos pidieron los docentes. Análisis de evaluaciones, validez de contenido, índice de dificultad y discriminación. Ese lo hacemos por departamento, donde trabajamos las evaluaciones que usa ese departamento y hacemos todos esos análisis para mejorar la calidad de las evaluaciones. Estilos, enfoques y estrategias de aprendizaje, estos ya más relacionados con el área más psicológica. Estrategias de enseñanza, motivación en el aula, ser docentes en entornos virtuales. Lo empezamos a dar en 2020, también por los requerimientos de la pandemia. Diseño de objetos de aprendizaje es un curso que ya empezamos este año. Y diseño y uso de rúbricas para la evaluación, también ya llevamos unos años dándolo. No es que los damos todos los años a todo esto porque no nos da la vida, ¿no? En realidad hacemos selecciones en base a las necesidades y tratamos de dar por un curso cada semestre. En el año 2020 dimos mucho más de un curso porque las necesidades que surgían de los docentes por pandemia nos estaban pidiendo más ayuda. Bueno, y ahora sí, vamos al diseño. Todo lo que yo diga ahora son recomendaciones, ¿no? Sugerencias, cosas que están mejor vistas y que se ve que son favorables para los estudiantes de acuerdo a la literatura y a los que han trabajado todo esto. No quiere decir que a veces no podamos usar algo de lo que yo les diga, esto no, ¿sí? Hay cosas que sí, que no. Para ponernos de acuerdo con los términos, porque a veces tenemos diferencias, a pesar que hablamos español y todo eso, la propuesta la vamos a llamar reactivo, ítems, enunciado, tallo. Las alternativas son las opciones. Tenemos una respuesta correcta y varios distractores, ¿sí? Bueno, sugerencia. Preguntarnos si los elementos de un instrumento de evaluación son relevantes, pertinentes y suficientes respecto al objetivo de evaluación y al objetivo de enseñanza. ¿Qué nos pasa? Supongo que les pasará a ustedes también. Pero cuando pensamos una actividad, un curso, lo planificamos, ¿qué es lo último que pensamos? No escuché. La evaluación, ¿verdad? Que la vamos dejando para el final. Vamos pensando las actividades, el material, cómo vamos a hacer el aula virtual y la evaluación. Pumba, cuando estamos con el tiempo acá, ponemos el pienso en la evaluación. Bueno, tratar de integrarla cuando vamos pensando todo esto que dije, ir integrando la idea que tenemos de la evaluación. De esa manera vamos a ayudarnos con lo relevante, lo pertinente y lo suficiente de la evaluación. ¿Sí? Pautas para el contenido. Cada pregunta en la prueba, acá sí estamos hablando de pruebas de múltiple opción, debe reflejar un contenido específico.
No mezclar contenidos de distintos temas. Guardar el contenido de cada pregunta independiente de otra. Por ejemplo, les pregunto en la primera, y las opciones. Y en la segunda, le digo, bueno, refiriéndome a la primera, evitar eso porque si contestó mal la primera, seguro que va a contestar mal la segunda y va a arrastrar el error, ¿verdad? Esto pasa a veces, allá cuando en el 2020 dimos el curso para el área de Fisicoquímica, en Fisicoquímica les gustó mucho la idea de presentar las pruebas de múltiple opción, en lugar de enunciado y opciones, poner como una situación problemática de las que ustedes usan habitualmente y desarrollar a partir de esa situación múltiple opción. Bueno, cuidar de que esas múltiples opciones no estén relacionadas una con otra, que dependa la respuesta de una en la otra. Ahí hay que ponerse un poco creativo, porque generalmente las opciones están relacionadas, ¿verdad? Entonces, bueno. Evitar un contenido demasiado específico o demasiado general, evitar preguntas basadas en opiniones, evitar preguntas capciosas, ahora vamos a volver sobre eso, y mantener un vocabulario apropiado para el grupo de estudiantes. También vamos a ver eso. Bueno, ¿cuáles son las preguntas engañosas o capciosas? Los ítems redactados con la intención de confundir a quien los responde. Los que tienen un contenido irrelevante. Las opciones los ítems con opciones de respuesta muy parecidas. Aquellos cuyo enunciado ofrece información irrelevante para su respuesta, los que tienen varias respuestas correctas y los que se formulan en forma ambigua. En los que tienen información irrelevante, a veces nos ponemos muy creativos en la redacción de los enunciados, entonces entiendo, si ustedes van a preguntar la constante de equilibrio, tiene que aparecer la temperatura, ¿no? O sea, es un dato que capaz que no lo usan, pero que tiene que estar, ¿sí? Pero a veces nos ponemos muy floridos y decimos que el carbono, que se originó, que bla, 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 bla. Un montón de renglones de cosas que no van a aportar a la respuesta y que desenfocan al estudiante de cuál es la pregunta. Salvo que lo que queramos medir es otra cosa, ¿no? Porque si lo que queremos medir es la capacidad que tiene el estudiante de darse cuenta qué es lo importante o la atención que está prestando al enunciado, bueno, ahí es válido. Por eso les digo, estas son recomendaciones, también hay que tener en cuenta el objetivo de la prueba a la que voy a diseñar. El formato, el estilo y la formulación de enunciados. El formato, vamos a empezar por allá. Se aconseja formatear la pregunta siempre con las opciones en forma vertical y no horizontales, que a veces, para ahorrar espacio, ¿no? Tratamos de ponerla en forma horizontal, no, tratar de mantenerla en forma vertical. Y usar el formato de pruebas de múltiple opción complejas, que se llaman de tipo K. ¿Saben cuáles son? Bueno, les voy a mostrar, les va a encantar. Es esto. Es esto. Vieron que les damos como 3 opciones y después las posibilidades de respuesta. Cuando el tipo llegó a leer acá, tiene un entrevero que tiene que empezar todo de vuelta. Entonces, este tipo de formato de pregunta sí es no aconsejado. Después vamos a ver una de este tipo que puede llegar a ser necesaria en matemática, por ejemplo. Pero este tipo de cosas, tratar de evitarlas. No estás tomando nota. El estilo. Bueno, editar y corregir las preguntas, usar gramática, puntuación y ortografía correctas. Ahora vamos a ver también el tema porque también puede llevar a confusión. Reducir al mínimo la cantidad de palabras en cada pregunta y mantener la misma extensión en las opciones. Por ejemplo, si ustedes le ponen una opción y le ponen sodio, en la otra le pone el ion, yo qué sé, el ion positivo, bla, 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 bla. En otra también se la decoran. Eso también tiende a que el estudiante, algunas las va a ignorar porque son muy largas y va a decir, estas no son. O al revés. Sí, porque también hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Del azar. Asegurar que las instrucciones en el tallo estén claras, que la pregunta esté ahí. Siempre, ahora vamos a ver, la pregunta tiene que estar en el enunciado. Incluir la idea central en el tallo en lugar de ponerla en las opciones. Evitar adornos, lo que decíamos. Afirmar en lugar de negar y evitar palabras como no y excepto.
y la doble negación, que a veces también nos ponemos felices y ponemos dobles negaciones que complican horrible. Ítems desenfocados. Los ítems desenfocados tienen que ver con esto, con incluir la idea central en el tallo. El enunciado debe presentar solamente un problema central y al leer la frase tapando las opciones, un estudiante que sabe la tiene que poder contestar. Por ejemplo, si yo les pongo las benzodiazepinas, ¿pueden contestarme esa múltiple opción? No, ¿verdad? Es porque es tan amplio que quede las benzodiazepinas. Ahora, si yo les digo que son psicofármacos de amplio uso, bajan el umbral, ahí sí, pero ¿qué pasó? Cada una de estas opciones se transformó en un verdadero falso. No es una prueba de múltiple opción, es una prueba de verdadero falso. Por eso se llaman ítems desenfocados y se aconseja no utilizarlos. Bueno. La investigación sugiere que 3 opciones son suficientes. ¿Por qué? Porque nos da mucho trabajo pensar una opción verdadera, no tanto, pero las que no son verdaderas dan muchísimo trabajo de pensar. Entonces, si nos ponemos a pensar 3, 4, 5 no verdaderas, estamos tirando cualquiera que tampoco aporta, porque el estudiante se va a dar cuenta fácilmente que eso que estamos poniendo no es válido. Unos años atrás se decía que tenían que ser 5, ahora se ha cambiado a 3. Nosotros aconsejamos 3 de acuerdo a la literatura. Siempre números impares, sí. Pero pueden ser 5. El tema de 5 es eso, que tenés que pensar 4 que no son, exacto. Para evitar el sesgo. Pero de eso vos sabés más que yo. Entonces, que te voy a decir, perdón, es que cuantas más opciones tengas, menor probabilidad de respuesta al azar, eso por supuesto. El riesgo es de que seguir agregando opciones puede hacer que pongas distractores que no te, claro, no sirven. Claro. No son... Sí, sí, claro. Que enseguida los descartan y no aporta, perdiste además como docente un tiempo pensando. No. Claro, y dedica un tiempo a leer y... Sí. Bueno, asegurarse que una de las alternativas sea solo la correcta. Nosotros aconsejamos que pongan una sola respuesta correcta. Hay lugares donde usan más de una respuesta, lo indican. Si hay más de una respuesta, se aconseja decir que hay más de una respuesta, ¿no? Variar en lugar de la opción correcta según el número de opciones, o sea, alternarlas, poner una primero, en la otra segunda y así. Usar alternativas en orden lógico numérico. Por ejemplo, si ustedes van a preguntar, estoy tratando de pensar ejemplos relacionados con ustedes, ¿no? Por ejemplo, la bala de un cañón que salió con tal ángulo incide sobre tal superficie formando un ángulo con la horizontal de tanto. Las opciones de ángulos de menor a mayor, ¿sí? Siempre las opciones numéricas en un orden correlativo, no entreveradas. Mantener las opciones independientes y homogéneas en lo que les decía, en contenido, estructura gramatical y extensión de las opciones. No se debería usar como última opción ninguna de las anteriores es correcta. Evitar todas las opciones anteriores y evitar enunciar las alternativas en forma negativa. Y, por sobre todas las cosas, no mezclar posibilidades de respuestas, contestar la incorrecta y después contestar la correcta, ¿no? Porque eso también genera en el estudiante una inseguridad que lo implica volver a leer, pero en la anterior era correcta o era incorrecta, y vuelve para atrás, ¿no? Eso no es aconsejable. Bueno, palabras inclusivas, como siempre, nunca, completamente, absolutamente. Evitar el empleo que puedan orientar en la identificación de la alternativa correcta o en la eliminación de distractores. Por ejemplo, a veces no nos damos cuenta y en el enunciado lo terminamos con un artículo. Por ejemplo, la. Ejemplo. En la tabla periódica los elementos están ordenados por el, 2 puntos. A, número atómico, masa molecular, electronegatividad. Ya descarto las 2 opciones por el artículo. ¿Entienden? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y opciones absurdas o ridículas.
Los distractores tienen que ser tales que puedan parecer aceptables para los estudiantes que no saben tanto. Por eso a veces diseñar distractores que son imposibles, que cualquier estudiante se da cuenta que eso no es, no tiene sentido. Ocupamos lugar, tiempo y no vale la pena. En la construcción de los distractores se recomienda hacer uso de los errores típicos cometidos por los estudiantes, evitar el uso de alternativas que apelan al humor. Bien, y acá yo les traje algunas de las que usamos nosotros. Nosotros en el curso lo que hacemos es les damos por grupo de docentes una serie de preguntas de múltiple opción para que ellos digan si le ven alguna cosa que esté mal. Y bueno, vamos a hacerlo ahora entre todos. La primera, en relación a la sinapsis neuromuscular, señale la opción incorrecta y tienen una serie de opciones. ¿Qué les parece? Seguir la incorrecta. Bien, ahí ya no estaríamos muy a favor. Y después, si ustedes tapan las opciones. Claro, que no puedes responder nada si tapas las opciones. Claro, es un enfoque. Exacto, es un ítem desenfocado, ¿verdad? Porque no está la pregunta en el enunciado. Eso es un ejercicio que nosotros, o sea, creo que a ustedes les pasará lo mismo, tendemos a hacer estas cosas. ¿Tá? Entonces es como que un ejercicio, después que lo hacemos, revisar y volver a plantear esto como pregunta. Si lo pones al lado, indique la opción correcta, también estaría mal. No, le podés poner, pero generalmente lo que siempre le pones arriba es que indiquen la opción correcta y toda la prueba corre igual, ¿verdad? Claro, pero sigue siendo falso. Esto sí, sigue siendo un verdadero falso, sí, acá habría que cambiarle la formulación. Bueno, ¿y la belleza de abajo? La C es correcta, capaz que B, C, D, pero si la C es correcta, las otras son correctas también. Claro, o sea, acá están lo que decíamos de los enunciados, pero en las alternativas. Las alternativas se contienen una a la otra. Entonces, si está bien la última, están bien todas, pero ya sabés que si la B está mal, por ejemplo, están mal todas para abajo. ¿Sí? Igual estas están manipuladas, ¿no? Están acomodadas para que queden de esta manera. Bien. La de arriba, los neuropéptidos. Sí. Dice la incorrecta. ¿Y qué más le ven? Sí, es desenfocado. Pero tiene otra cosa. En las alternativas. Son cuatro. Pero miren las alternativas. Sí, pero ¿qué tienen además en común? Se liberan. El se liberan tiene que estar arriba. Los neuropéptidos se liberan y luego sí las opciones. Y ahí no queda desenfocado. Bueno, el otro. Claro, pero... Claro, es un verdadero falso, no es una múltiple opción clásica. Claro, pero en realidad lo convertís en eso. Para eso haces verdadero falso y no múltiple opción. Y nosotros por ahí lo que sí hacemos es empezar respecto de, dar un contexto, pero termina siendo un verdadero falso, pero más supeditado a un tema en particular. Claro, pero ahí está contextualizado. Claro, no queda así como... No, así no, claro. Bien. ¿Y la luz roja de un láser? Mucha información, ¿verdad? Y las opciones están desordenadas, ¿verdad? Tendría que ir 0 grados, 2 grados, 25, 30 y 63. Sí, también. 5 opciones para
Bueno, lo que pasa es que es para estar a tono con lo largo de la pregunta. Una consulta, eso lo de las opciones ordenadas. Nosotros solemos hacer, por ejemplo, 2 o 3 temas diferentes para evitar la copia. Claro, Hay uno mezcla. sí, sí, no tenés vuelta. O para cuando usás los cuestionarios de Moodle y le pones también el cuestionario, te las mezclas. Sí. Claro, hay veces que esto es teoría, ¿no? ¿Y se ha visto en exámenes que tenés mezclado? Perdón, ¿puedo volver al anterior? Sí. ¿Se ha visto en exámenes, se han hecho estudios Hay que te va mucho peor? Hay bastante estudios sobre las pruebas de múltiple opción. Ahí yo después les dejo bibliografía. Y sí, todas estas recomendaciones son en base a estudios que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, que la vienen usando. Pero como te digo, y viste, acá tenés un ejemplo de que se sugiere, pero dadas las circunstancias, porque trabajás con distintas, claro, con distintos grupos, o las trabajás en Moodle y pones que salgan las preguntas al azar, esto no se va a cumplir. Tampoco es tan grave, digamos, para un estudiante de química que esto esté desordenado. ¿Tá? También hay que pensar en el contexto, ¿no? Antes de ver las opciones. Claro, Uno esperaría, claro, pero sí. sabemos que no es así. ¿Estás de ti? Allá, las materias de primer año, la mayoría evalúan por múltiple opción. Introducción a las ciencias biológicas, química general, prevención de riesgos, utilizan múltiple opción. Matemática usa una mezcla porque les pide el desarrollo del problema, digamos. Microbiología más adelante usa mezcla, usa múltiple opción, con verdadero o falso y con preguntas abiertas. O sea, hay como distintas estrategias de corrección. Y como estudiante también hay como un aprendizaje a hacer múltiples. Estudias distinto. No, y aprender a resolverlas También. también. Y lo que le genera mucha incertidumbre al estudiante es poder comprender las alternativas. Porque hay veces que nos focalizamos en una preposición, de repente, en un verbo, y esas cosas le generan mucha incertidumbre. Que además vienen, no sé, pero de secundaria, de media, no vienen con experiencia de múltiple opción. Una consulta con respecto a esos resultados numéricos cuando vienen de una resolución de un problema, que es lo que se sugiere o sería lo adecuado, digamos. Los llaman distractores. ¿Tienen que ser resultados posibles ante los errores de la resolución? ¿O tienen que ser No, viste que lo dije hace un ratito, siempre relacionarlo con esos posibles errores. Yo qué sé, se me ocurre, por ejemplo, que la temperatura tenga que estar en Kelvin y la pongan en Celsius, o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, ahora esta, a ver. El artículo, ¿vieron? Era el ejemplo que les decía hoy de la tabla periódica. Dice las, ya descarto el A y el D, porque son los. Entonces al final me queda resolver entre 2. Y son 4, claro. Ya el 50% lo descartó. Bueno, se los prometí. Todo está mal. Todas las opciones están mal. Aparte, correcta, verdadera, Son 3 problemas en uno. Claro, son 3 problemas en uno. En realidad lo que tendrían que haber hecho es el 1 y opciones, el 2 y opciones, el 3 y opciones, ¿verdad? Y dentro de las opciones que se plantean, tenemos solo, todas, las 3 afirmaciones son falsas, solo las afirmaciones
son correctas. Es como que genera un montón de conflictos, ¿no? De dudas, y cada vez que vas a leer una tenés que volver atrás a leer las 3 que te presentan. Bueno, eso... Digamos, de todas las alternativas, o sea, Sí. otra estructura de pregunta para de todas, cada una tiene que saber si es verdadero o falso. Exacto. Esto sería un ítem K, como los que vimos al principio, ¿no? Pero que se podría mejorar separando en tres preguntas y mejorando las opciones, ¿no? Igual, al separarlo en 3 preguntas, estas opciones ya no corren. Tendrían que pensar otra. Lo que pasa es que hay veces, lo que le decía hoy allá atrás, es mucho más fácil pensar estas 3 de acá arriba y después tirar esto, que pensar cosas que no sean afirmativas, digamos, ¿no? Entonces, por los tiempos que corremos, por todo eso, vamos a esto, ¿sí? Bueno, la primera, ¿cuál de las siguientes artistas es conocido por haber pintado la Capilla Sixtina? Warhol, Pedro Picapiedras, Miguel Ángel, Santa Claus. Claro, acá apelamos al humor, que no está recomendado, no es serio, y ya hay 2 que descarta de por sí, ¿no? Las opciones no están en línea, para en forma vertical. ¿Hay algún problema respecto de hacer el enunciado como una pregunta o como una afirmación? Por ejemplo, en vez de escribir eso, nosotros poner, se afirma que de los siguientes artistas, el que es conocido por pintar la Capilla Sixtina es... Está bien. Pero hay No, vos podés hacerlo, pregunta, o hacer esa afirmación que tiene implícita una pregunta. Claro. Puede ser cualquiera de las formas. Generalmente, a nivel universitario se tiende a eso, más que a la pregunta, a esa afirmación que tiene implícito la pregunta. Para que todo el examen tenga sí, el mismo formato. Eso es fundamental. Y un consejo siempre es utilizar también cuestionarios de múltiple opción durante el curso, ¿no? Generalmente es aconsejable utilizar durante el curso formatos de evaluación similares a los que vamos a usar en la evaluación, ¿no? Algo que no dije, que viene a la pregunta, en Moodle vieron que ustedes pueden poner los cuestionarios y le pueden poner, si está incorrecta, por qué está incorrecta y cuál sería la respuesta. Ese tipo de cuestionarios, como autoevaluación para el estudiante, como ayuda de estudio, es fantástico. A los estudiantes los guía mucho en la manera de estudiar eso. Bueno, los bioelementos secundarios. También es desenfocada, y vieron que las respuestas son muy largas, ¿no? Que podría buscarse una manera de redactarlas de manera abreviada. Esta que dice, son carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, es como un montón, ¿verdad? Claro. Exacto, exacto. Sí. Bueno, y la siguiente... Ahí es pregunta, no es una afirmación. Si yo tapo a esa pregunta, tapo acá, ¿puedo contestar? No. También es un verdadero falso, encubierto. ¿Cómo vamos? Ah, bien, estamos sobrados. Bien, y ahora, ¿qué puedo hacer después que tuvieron la prueba, tengo los resultados? ¿Qué puedo hacer con esos resultados? Todos contestaron la misma incorrecta. Bien. Bueno, nosotros ahí lo que les sugerimos a los docentes es que hagan el índice de dificultad y el índice de discriminación de la prueba, como una forma también de ir mejorando el banco de ítems, porque ahí les permite mejorar la pregunta, eliminar una pregunta, la contestaron todos,
No la contestó nadie, es recontra difícil. Bueno, me la guardo para si quiero poner una parte difícil en el examen, o la mejoro para que alguien la pueda contestar, ¿no? Entonces, para el índice de dificultad, ¿han calculado índice de dificultad y discriminación? Nosotros lo hacemos en Excel. El índice de dificultad lo que hacen es la proporción de sujetos que contestan bien. Es bien fácil. En realidad nosotros decimos que es un índice de facilidad, porque te mide los que te contestan bien, no los que te contestan mal. Pero para hacer un Excel hay que corregirlo con una máquina o lo corrigen a mano los resultados de ustedes. Nosotros tenemos un programa, Remark se llama, que es de lectura de marcas. Entonces lo que hacen es leen en el escáner y se van con... Sí, son caros. Nosotros lo compramos con un proyecto hace como 10 años, hará 5, porque fue bastante antes de pandemia, pudimos hacer una actualización, pagando, ¿no? Y ahora seguimos con esa actualización y seguiremos. Pero bueno, es algo que le brindamos a la facultad, que vienen a leer los parciales y exámenes en el scan nuestro. El índice de dificultad lo pueden hacer pasando los resultados a un Excel y lo calculan. Y el de discriminación lo que tienen que armar son los cuartiles, el 25% de mejor nota, el 25% de peores puntajes, y luego plantean la diferencia para ver la discriminación. Pero esto es otra parte que hoy no lo vamos a hacer. Simplemente era para contarles y dejarles las ganas de lo numérico, que yo sé que a la gente del área le gusta mucho los números y se van a sentir contentos con eso. Depende del tiempo. Allá tenemos docentes que ponen 60 preguntas y hay otros que ponen 10, 20. Sí. Eso depende también del tiempo que tengan. En realidad, hay un tiempo de atención, bueno, acá tenemos al psicólogo, pero hay un tiempo en que el estudiante puede mantener la atención. O sea, si nosotros le ponemos una prueba de 4 horas, seguro que se va a perder un montón porque no puede sostener la atención tanto tiempo, ¿no? Pero, bueno, más el estrés, la ansiedad ante el examen, todo lo que genera, ¿no? Hay veces que cuando el parcial no es múltiple opción, parcial normal, digamos, uno le da un puntaje a cada problema. Y haces esto. No, mi pregunta era si cuando uno tiene, por ejemplo, 10 múltiple opción, para el examen tiene, sí o sí siempre tiene que valer un punto cada una, o uno puede... No, eso le dan ustedes. Lo que está bueno siempre es que antes del parcial y durante el curso el estudiante sepa cómo se le va a calificar. Que sepa que cada pregunta vale tanto, que si les van a restar puntaje por pregunta mal corregida, que se le va a restar, si no se le resta, que no se le resta. Todo eso tiene que quedar claro durante los primeros días de clase, cosa que el estudiante sepa cómo va a ser evaluado. Y lo que se aconseja es no cambiarlo en la marcha, ¿no? Normalmente nosotros hacemos que cada pregunta vale uno, digamos. Eso, si pones 10 ustedes califican del 10, ¿no? Sí. Si pones 10 preguntas te queda re cómodo. Sí. En realidad el peso relativo de cada pregunta, su calificación debería depender de un par de cosas. ¿Qué relevancia tiene ese contenido que estás evaluando en el programa? ¿Cuánto tiempo le dedicaste en clases, en actividades, a un tema versus otro tema en otra pregunta? Porque supongamos, si vos al tema le dedicaste 3 clases y pones una pregunta y vale 1 nada más, y a otra a la que le dedicaste una clase también le das un valor de 1, no estás como haciendo un match entre la importancia y la relevancia, que quizás ya viene definida en el programa y que además los estudiantes vieron en clase. Parecía que era muy importante dedicarse al tema A más que al B y después vale lo mismo, ¿no? Entonces, uno puede variar cuál es el peso relativo de cada pregunta. Por eso volvemos a esto, ¿viste? Eso también se puede regular cuando vos tenés un pool de preguntas y todas valen 1, pero del tema que le diste menos tiempo tenés una
una sola pregunta y del tema que le dedicaste más tiempo tenés 3. Digo que son dos herramientas diferentes, darle diferentes puntos a la pregunta o tener más preguntas de un tema. Cuando vos tenés parciales en donde puedes poner, qué sé yo, 15 preguntas, 20 preguntas. Digo, si pregunto si sería más o menos equivalente. Sí o no. Yo supongo que sí, no sé, pero supongo que sí. No, digo, pensando en nuestra situación, que por lo general Claro. trabajamos con Hay cada más pregunta. depende cuando es más subtemas o menos subtemas, Claro, digamos. claro. Nosotros siempre le pedimos a los docentes que tengan en cuenta esto: la relevancia, la pertinencia y la suficiencia, ¿sí? Y que después hagan una validez de contenido. ¿Cómo la hacen? Diseñan la prueba, generalmente son los docentes responsables del curso los que diseñan la prueba, se la dan a ayudantes que recién ingresaron o estudiantes avanzados que están trabajando en el laboratorio para que la miren y vean si entienden lo que se les está preguntando y si lo que entienden es lo que el docente quiere preguntar, porque a veces nos pasa eso, que nosotros estamos chochos, que pusimos tremenda pregunta y nadie la entiende como nosotros la entendemos, ¿no? Entonces, bueno, con eso también mejorás la validez de contenido de la pregunta. Eso para todas, no solo múltiple opción, para preguntas abiertas y para análisis de caso y todo. Bueno, creo que... Bien. Acá hay referencias para... Vos me preguntabas. Acá hay algunas referencias. Bueno, muchas gracias. Y si quieren comentar algo, alguna consulta, ahí tienen mi mail. O si no, me contactan por Mara o por Javier. Y les vamos a compartir, sí, el PowerPoint, ¿no? Sí. Bien. Sí. Queríamos abrir y dejar un espacio, en principio, para poder hacer algunas preguntas. También en la reunión con Shirley le planteábamos de que, bueno, vamos a ver si el año que viene podemos tomar estos talleres virtuales de la UDELAR para poder, que tienen un poco más de práctica por ahí. Después puedes contar un poquito de qué se trata, para que también ya vayan sabiendo y posiblemente esa propuesta esté al principio del año. El ciclo de conferencias no hay problema, son webinars a través de Zoom, así que pueden participar, les mandamos la invitación y ustedes la difunden. Esas hacemos 5 o 6 al año, una por mes, y es lo que podemos sostener desde la unidad. Realmente no podemos asumir más, salvo que hay, como ahora, llega alguien de visita. Y bueno, aprovechamos, por ejemplo, con Javier pasó eso, estuvo de visita en Montevideo y lo invité a hablar de afrontamiento al aburrimiento en facultad porque estaba ahí. Y en ese momento eran presenciales. Y después los cursos tenemos las dos modalidades, virtual y presencial. También tenemos dos modalidades, unas que las hacemos a través de educación permanente, que esas a veces tienen costo, y las que hacemos desde la unidad directamente, que son, o sea, nosotros somos muy abiertos, aceptamos gente de UDELAR, de Facultad de Química, de otras universidades privadas, de formación docente, que como supongo que saben, allá formación docente aún no es universitaria, pero los docentes siempre están tomando cursos nuestros, tanto de la parte de enseñanza como específicamente de química. Y tenemos un posgrado, que es el que yo estoy haciendo, que es en química, orientación, educación. Entonces como que tenemos una movida interesante en eso. No sé si hay alguna pregunta. Bien. ¿Cómo estás? Gracias. Una duda así de curiosa que me surgió recién. Le hiciste un comentario a Javi y le preguntaste si nosotros usábamos la calificación hasta 10. Sí. ¿Ustedes usan otro sistema de calificación? Nosotros usamos hasta 12, pero estamos cambiando al sistema europeo de letras. No sé mucho, pero está cambiando en posgrado ahora, de A a la D, donde D es insuficiente y de la A a la C es una escala de suficiencia, pero es la misma escala que utiliza el espacio europeo. Y hasta ahora usamos del 1 al 12. Es igual a la de ustedes, pero a 12. No es lineal. El 3 es el mínimo de aprobación,
Pero depende, porque si es para exoneración, el mínimo a veces es 6, es 8. ¿Exoneración cómo es? Cuando promueven. Cuando no dan el examen, sino que pasan directamente. Ahí a veces es 6 u 8, depende de la asignatura. ¿Y el 3 para El 3 es el regular, regular, regular. ¿Con qué porcentaje de, por ejemplo, de las 20 preguntas? ¿Qué Y porcentaje es tiene el, para el 3? y depende, el 50, el 60, eso no es fijo para cada asignatura. Claro, pero es más del 50, digamos. Sí, 50 mínimo. Sí, sí. Sí, sí. Por ejemplo, yo doy epistemología y la nota de promoción es 6. ¿Y en porcentaje de contenido, digamos? ¿Qué porcentaje es? ¿Cuánto tiene que responder ¿Cuánto tiene? correcto del examen? Claro. ¿El 60%? Claro, el 60%, el 70%. Sería ese 6. Para el 6. Sí. Ahí es medio libre. Ahí es, sí, más o menos. Ahí, porque además es oral, entonces, viste, como que es más, no es tan numérico. Usamos lo que tenemos es una rúbrica de evaluación que la construimos entre todas las docentes para cuando evaluamos ese oral tengamos, intentando, viste, disminuir lo subjetivo, ¿no? Entonces todas tenemos una rúbrica donde sabemos que vamos a mirar. Por supuesto que cada una también mira otras cosas, pero tenemos una base común. Para evitar, viste, eso de que, no, pero los desencuentros. Hace poquito quería en realidad comentar un poco algo que tomé nota, estaba buscando ayer en el taller que hicimos con estudiantes, andan diciendo que era bueno esta ampliación un poco de la información de la encuesta. Un estudiante dijo, a veces nos toman exámenes que tienen que ver más con la comprensión lectora. Y decía que había exámenes donde sentían que el desafío no estaba puesto en saber el contenido, sino en entender la pregunta y, digamos, a veces no entendían qué era lo que los docentes querían evaluar en eso. A veces pasa con física, por ejemplo, donde lo que se parece que más se está evaluando es la matemática y no tanto los conceptos de física. Entonces, como que ahí, al corregir, tenés que estar valorando lo que es matemática, que no es la asignatura, y lo que sí querés evaluar, que son los conceptos de física. En física es como que es medio evidente eso que pasa así. Y lo de la comprensión lectora también, y que además es un problema, no sé, en Uruguay es un problema la comprensión lectora. También es un desafío, bueno, Sí. sobre todo en el ciclo básico y demás, en esta trayectoria también que tienen los estudiantes en la escuela secundaria y ahora sobre todo también Tal en cual. la actualidad donde la escuela también ha ido tomando otras formas, se vuelve cada vez más complejo. Y en eso te quería hacer una pregunta, porque hace poquito estuvimos en las jornadas del IPECI, del ingreso, permanencia y egreso, y una de las discusiones que en uno de los talleres docentes discutían respecto de que a veces cambiaban, digo que no tiene que ver tanto con la múltiple opción, pero que cambiaban la modalidad del examen para aquellos que recuperaban. Como, digo, proponían otras formas de evaluar, entendiendo que, bueno, digamos, volver a repetir el mismo formato de evaluación a veces no era lo óptimo para, digo, que no todos los estudiantes van a responder de la misma manera a un sistema de verdadero o falso, un desarrollo, a una múltiple opción. Entonces, lo que estaban implementando era que los recuperatorios tenían una modalidad distinta al formato de evaluación, digamos. En realidad, ninguna de estas evaluaciones van a la generalidad. O sea, es muy probable por las características que tienen los estudiantes del área científico-tecnológica que la múltiple opción les resulte cómoda y no un desarrollo de 5 páginas de un tema, ¿no? Porque es lo que nos cuesta a la gente que venimos del área científico-tecnológica, escribir, ¿no? Sin embargo, en múltiple opción nos sentimos cómodos. Me pasa en epistemología, que el curso es aula invertida, que es con debate, con interacción, y al principio como que quedan así, se sorprenden porque no están acostumbrados a ese tipo de formato, porque es la única. Hay 2 materias, creo, en facultad, que son historia de la química y epistemología, que van más hacia el área social, digamos, no tanto de la científico-tecnológica específicamente. Entonces ese cambio le genera cierto conflicto. Es muy difícil encontrar una evaluación que les acomode a todas las maneras de aprender, ¿no? Cambiar la manera de evaluación
Y también tendría que estar desde el principio puesto, y creo que ahí hay también una cosa de ensayo y error. Probar y si no funciona, volver para atrás, no sé. Viste que no hay garantías, porque estamos trabajando con seres humanos. Hay veces que vos te jugás y decís, esta prueba le va a ir bárbaro, porque la van a entender y tal. O voy a dar una clase magnífica, vas a un grupo y te va genial y entienden todo, vas a otro grupo y nada. Tiene mucho de eso, es humano. No es como en química, que si A más B me da C. No, acá A más B puede que llegue a dar C, tal vez, pero pueden pasar un montón de cosas en el medio que pueden alterar ese resultado. Facultad de Ciencias Químicas.